Video subido por Fancho a Novelas Ligeras. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete y dale me gusta. Esta obra no es mía, créditos a sus respectivos creadores. Chapter 31, Arco del recipiente de plasma estelar, parte 7. El aire se cargó de una energía densa y palpable, casi como si el edificio mismo estuviera respirando la tensión que aumentaba con cada segundo que pasaba. Geto y Misato se movieron con agilidad, el sonido de sus pasos resonando en los pasillos desiertos de la planta superior. La luz parpadeaba debido a las fluctuaciones causadas por las maldiciones, y una sensación de oscuridad se cernía sobre ellos. Al llegar al final del pasillo, Geto hizo una señal para detenerse, observando un salón de clases parcialmente cerrado. Un pequeño resplandor verde comenzó a formarse desde dentro, una señal clara de que algo no estaba bien. Antes de que pudiera tomar acción, la puerta se abrió abruptamente y de la oscuridad salió una figura encapuchada. «Esto es lo que pasa cuando te metes con los intereses equivocados», dijo la figura, su voz gutural como si estuviera intentando ocultar su verdadera identidad. Sin una palabra más, la figura levantó las manos, y de inmediato, una ola de energía maldita se desató en su dirección, envolviendo el aire en una explosión de poder. Geto actuó sin dudar, usando su habilidad para desviar el ataque con una mano levantada, creando una barrera de energía maldita que bloqueó la ofensiva. «No me importa lo que estés planeando», dijo Geto, su tono grave y amenazante. «Pero no voy a permitir que interfieras con nuestra misión». Misato se adelantó, desenvainando una daga encantada que había estado ocultando en su cinturón. Mientras la figura encapuchada lanzaba más maldiciones al aire, Misato se movió rápidamente, saltando hacia un costado y lanzando varios sellos que explotaron alrededor de la figura, tratando de contener su poder. En otro rincón de la escuela, Gojo y Korai ya se encontraban en el aula de música. La energía maldita era aún más palpable aquí, y las sombras danzaban al ritmo de una presencia creciente. Gojo frunció el ceño, mirando al frente mientras observaba las paredes, buscando una pista que pudiera indicar dónde se encontraba Riko. «Algo no encaja», dijo Gojo, su tono ya menos despreocupado. «No hay señales claras de los malditos, pero siento que nos están rodeando». Korai, que había estado en silencio hasta ese momento, asintió lentamente. Tenía el presentimiento de que todo esto estaba mucho más relacionado con Riko de lo que parecía. El hecho de que alguien tuviera un precio sobre su cabeza indicaba que la joven estaba siendo manipulada para algo mucho más grande. Justo cuando la tensión parecía llegar al límite, un sonido fuerte y seco retumbó por el pasillo, seguido por un grito. Era Riko. La joven había sido localizada por alguien más y parecía estar en peligro. El grito fue corto, pero suficiente para que todos se dieran cuenta de que la situación se había intensificado. «Riko», exclamó Korai, mirando a Gojo. «Debemos ir». Gojo asintió, y en un abrir y cerrar de ojos, apareció frente a la entrada del aula de música, utilizando su velocidad de forma impecable. La figura que había estado acechando en las sombras apareció de nuevo, pero esta vez, Gojo no estaba dispuesto a perder tiempo. Sus ojos brillaron con intensidad mientras su energía maldita se desbordaba. «Es hora de poner fin a esto», dijo con una sonrisa confiada, sus manos levantándose en un movimiento rápido que desató una onda de energía pura. En la planta superior, Geto también estaba lidiando con un grupo de maldiciones que no dejaban de aparecer. Sin embargo, cada vez que intentaba acercarse a la fuente de la amenaza, las maldiciones se multiplicaban, como si estuvieran siendo invocadas desde otro lugar. Misato, mientras tanto, observaba las paredes, buscando algo, cualquier pista que los guiara hacia el lugar donde Riko estaba retenida. Fue entonces cuando notó una peculiar distorsión en el aire, como si una corriente extraña fluyera entre las paredes. «Aquí», exclamó Misato, señalando hacia una pared que parecía vibrar ligeramente. Geto, que estaba a su lado, se acercó rápidamente y con un solo gesto, usó su poder para abrir un portal en la pared. La luz brilló intensamente, y ambos se encontraron frente a una puerta oculta que parecía ir más allá de los límites del edificio. «Esto está más allá de lo que esperaba», comentó Geto, sabiendo que no podían retrasarse más. Ambos entraron en la sala secreta, sin saber que dentro los esperaba una confrontación aún mayor.
Mientras tanto, en el aula de música, Gojo ya había neutralizado a las sombras que acechaban a la joven Riko, pero al girarse para buscarla, algo extraño sucedió. La joven había desaparecido. Esto no es posible, murmuró Gojo, buscando con la vista el lugar donde la había visto por última vez. Y fue justo cuando la puerta oculta se cerró detrás de Geto y Misato que la realidad comenzó a distorsionarse. La joven Riko estaba atrapada, y la batalla contra las maldiciones había escalado a un nivel mucho más peligroso del que jamás imaginaron. El aire en el pasillo se volvía más pesado, como si todo el edificio estuviera resistiéndose a lo que estaba a punto de suceder. Geto, Misato y Gojo, separados por su propio camino, sentían la misma presión que se extendía por todo el lugar. La desaparición repentina de Riko dejó a Gojo en un estado de alerta máxima, su sonrisa habitual reemplazada por una expresión de concentración pura. No es el momento de dudar, dijo Gojo, mientras levantaba la mano con la intención de abrir una grieta en el espacio-tiempo que le permitiera rastrear la ubicación de Riko. El espacio alrededor de él se distorsionó mientras liberaba su poder, pero algo dentro de la distorsión de energía se volvió inestable, como si no pudiera seguirle el ritmo. Riko había sido trasladada a otro lugar, y este lugar parecía estar fuera de su alcance inmediato. La joven había caído en una trampa. Mientras tanto, Geto y Misato atravesaban la puerta oculta con cautela. Al entrar, se encontraron en un espacio oscuro y silencioso, donde las paredes parecían absorber toda la luz. Las sombras eran más densas aquí, y la presión era aún más fuerte que antes. Este lugar no era solo una parte del colegio, sino un refugio maldito, un área dedicada a manipular las fuerzas malditas. Esto no es solo un escondite, murmuró Misato, mientras sus ojos recorrían el oscuro entorno. Esto está diseñado para mantener a las personas fuera de su alcance. De repente, una risa gutural rompió el silencio, resonando desde las paredes que parecían moverse por sí solas. Una figura apareció frente a ellos, su rostro cubierto por una máscara. Era uno de los usuarios malditos, alguien que se había infiltrado en la escuela para capturar a Riko. No importa cuánto te esfuerces, dijo la figura con una voz cargada de desprecio. Ella ya está perdida. La energía de Riko está por completo bajo nuestro control. Es solo cuestión de tiempo antes de que todo este lugar se derrumbe. Misato reaccionó rápidamente, lanzando un hechizo para protegerse de un ataque inmediato. Pero la figura comenzó a reír de nuevo, esta vez con una risa que resonó de manera inquietante en el espacio. Te he subestimado, pero no importa, dijo la figura, liberando una onda de energía maldita tan fuerte que hizo que las paredes temblaran. El choque de energía resonó por todo el lugar, pero Misato no cedió. No pienses que esto ha terminado, respondió, y levantó su daga encantada hacia la figura, concentrando su energía para deshacer la barrera que había creado. Mientras tanto, Gojo, al sentirse bloqueado en su intento de rastrear a Riko, decidió que debía actuar con más contundencia. Usó su poder para abrir una grieta aún más grande en el espacio, esta vez sin restricciones, buscando la fuente de la distorsión que había sentido. Pero al hacerlo, el espacio mismo comenzó a volverse aún más inestable, y Gojo se dio cuenta de que algo mayor estaba en juego. Un segundo después, el aire comenzó a vibrar a su alrededor, y la grieta se expandió más allá de su control. En ese instante, una ráfaga de energía oscura surgió, arrojando a Gojo contra una pared cercana. La grieta que había abierto no solo estaba conectada con el lugar donde estaba Riko, sino que también era un conducto hacia una fuerza mucho más peligrosa y antigua. El caos se desató en el colegio. ¿Qué diablos acaba de suceder?, gritó Korai, mientras caía al suelo tras el impacto de la distorsión. Al levantar la vista, vio cómo los pasillos comenzaban a colapsar lentamente, como si el edificio entero estuviera siendo succionado hacia otra dimensión. Miércoles salió de sus labios como susurro. Se percató que se separó de Gojo y otro, miércoles salió de sus labios más como un grito. Sistema de peros, dime que está pasando, las cosas no son como la obra original. Sistema se ha detectado distorsión de la realidad. ¿Qué?, dijo incredulida. Hasta que su cabeza hizo clic, el por qué está pasando es pues por su presencia, o sea ella por alterar la historia original, el famoso efecto mariposa.
Miércoles, no me digan. Esta se percató que las cosas han cambiado, incluso en mencionarlo Fusiguro ese viejo ya la consiguió como menanza a este punto. Ya no hay de otra invoco a un SCP que puede romper la leyenda de la física y el espacio en donde estaba. El plan de Coray era simple: rompe el espacio en donde estaban y recupera a Rico y regresa inmediatamente con Gojo objeto para más seguridad. Chapter 32, Arco del recipiente de plasma estelar parte 8. La atmósfera estaba completamente distorsionada, y la presión en el aire se sentía como si al mismo tiempo estuviera colapsando sobre ellos. Los pasillos de la secundaria Renchoku comenzaron a girar y las paredes se deformaban, como si el edificio fuera incapaz de soportar lo que estaba sucediendo. La grieta que Gojo había abierto había comenzado a consumir el lugar entero, y los fragmentos de realidad se estaban desintegrando. Coray, al sentir la distorsión más intensamente, se dio cuenta de que ya no era solo una batalla por Rico, era una lucha por estabilizar la misma estructura de la realidad. El sistema que lo acompañaba parecía ser más consciente de la gravedad de la situación de lo que él mismo había anticipado. Asterisco sistema de peros, dime qué está pasando, las cosas no son como la obra original, Coray gritó, buscando respuestas desesperadas. La voz de su sistema resonó en su mente, pero la información que le proporcionó era algo más de lo que podía asimilar en ese momento. Asterisco distorsión detectada en la radiación espacial y temporal. Efecto mariposa activado debido a la alteración en el flujo de eventos, respondió el sistema con calma, como si se tratara de una alerta estándar, aunque el tono era más grave de lo que Coray había escuchado antes. ¿Qué? Coray respondió incrédulo, sin entender a qué se refería exactamente. Fue entonces cuando su mente se centró en una posible solución. El sistema continuó. Asterisco corrección de espacio-tiempo no viable sin intervención. Invocando entidades SCP para romper la estructura espacio-temporal y estabilizar la distorsión. Coraya sintió, sus pensamientos se aclararon con rapidez. No había tiempo para dudas. Si no hacía algo drástico, todo el edificio, y posiblemente más allá, quedaría atrapado en un ciclo infinito de caos. La presencia de Rico había alterado la historia original de forma irreparable, y si no tomaban acción, las consecuencias serían aún peores. Asterisco SCP, murmuró para sí mismo. Sabía que invocar una entidad de esas dimensiones era un acto extremadamente peligroso, pero no tenía otra opción. Si algo podía restaurar el orden, sería un SCP. En ese momento, su única preocupación era salvar a Rico y estabilizar la situación antes de que todo colapsara. Asterisco invocación activa. Preparándose para romper las leyes de la física, el sistema comenzó a emitir una serie de tonos a medida que la energía que Coray canalizaba aumentaba exponencialmente. Las partículas alrededor de él se agitaban con una fuerza violenta, como si el mismo aire estuviera siendo comprimido y distorsionado por la inmensa presión de la invocación. Un oscuro vórtice de energía comenzó a formarse frente a Coray, iluminado por destellos de luz y sombras en espiral. La distorsión del espacio comenzó a retorcerse aún más, y de entre el vórtice, algo comenzó a tomar forma. El aire se hizo más denso, y el suelo tembló con fuerza, como si un ser de otra dimensión estuviera emergiendo. El portal se abrió completamente, y con una explosión de energía, una figura indescriptible apareció, su presencia era abrumadora. Era como un ser que se encontraba más allá de las leyes de la física, una entidad que desafiaba todo lo que Coray conocía de la realidad. El SCP había sido invocado, y su poder era inmenso. En el momento en que se materializó, la distorsión en el aire se detuvo, aunque el caos seguía reinando alrededor. Asterisco SCP, el destructor del tiempo, el sistema lo identificó, y el nombre de la entidad resonó en la mente de Coray con una claridad aterradora. No era un ser que simplemente rompiera las leyes físicas, sino que tenía la capacidad de reestructurar la realidad misma. Era la única esperanza que quedaba. Coray no perdió tiempo. Sabía que, aunque la entidad estaba ahora en su control, no duraría mucho. Debía actuar rápido. A través del vínculo con el sistema, comenzó a canalizar la energía hacia un punto específico, la ubicación de Rico.
El espacio comenzó a girar una vez más, pero ahora las grietas y fisuras en el tiempo y el espacio se reparaban lentamente, como si la distorsión fuera sanada por el poder de la entidad. Coray sintió como el control de la situación comenzaba a recobrarse, y con una rapidez sorprendente, la ubicación de Rico se iluminó frente a él en su mente. Rico está en una dimensión paralela, Coray gritó mientras giraba hacia el portal, el vórtice de energía comenzó a cerrarse lentamente y la entidad SCP se desmaterializó. Pero antes de que pudiera hacer algo más, una fuerza extraña lo empujó hacia adelante. El suelo bajo sus pies se rompió y, como si el universo mismo estuviera arrojando a Coray hacia la otra dimensión, una luz cegadora lo rodeó. El último pensamiento que cruzó por su mente antes de perder la conciencia fue, ¿podrá Gojo o Geto llegar a tiempo? La última brecha de espacio-tiempo que había creado se cerró por completo, y Coray, ahora completamente fuera de su realidad, se adentró en el desconocido y peligroso terreno que separaba la vida y la muerte, con solo un objetivo en mente, salvar a Rico y restaurar la estabilidad antes de que fuera demasiado tarde. Mientras tanto, Geto y Misato, aún luchando contra la figura maldita, sintieron el cambio repentino en el aire, y ambos comprendieron que el verdadero desafío apenas comenzaba. El aire en el refugio maldito se tensó aún más, como si la propia esencia de la realidad estuviera a punto de desmoronarse. Geto y Misato, atrapados en su batalla con la figura maldita, percibieron una distorsión repentina que agitó todo el entorno. El suelo tembló, y el aire se volvió denso, como si una grieta invisible se hubiera abierto en el espacio mismo. ¿Qué está pasando?, Misato preguntó, observando con alarma cómo las sombras en las paredes comenzaban a moverse y a retorcerse. Antes de que Geto pudiera responder, un resplandor cegador atravesó el aire, haciendo que la figura maldita se tambaleara. El vórtice de energía parecía crecer más fuerte con cada segundo que pasaba, y la presencia de una fuerza mucho mayor se sentía en cada rincón. Un rugido sordo resonó por todo el lugar. Esto no es bueno, dijo Geto en voz baja, observando cómo la distorsión de la realidad comenzaba a devorar el espacio, y cómo todo parecía perder su forma y consistencia. La figura maldita, que había estado riendo con desprecio, ahora se encontraba visiblemente alterada. Sus ojos brillaban con una intensidad frenética mientras retrocedía, como si la distorsión que se estaba generando fuera algo que no podía controlar ni entender. Esto no estaba en los planes, gritó la figura, levantando sus manos hacia el aire, intentando conjurar una defensa, pero la distorsión ya lo había sobrepasado. Su propia energía maldita se desintegraba en el aire, como si fuera nada ante el poder que estaba comenzando a desatarse. Misato aprovechó el momento de confusión para moverse rápidamente, lanzando un hechizo de contención sobre la figura. Una esfera de energía brilló con fuerza, envolviendo a su oponente en un campo de energía que lo inmovilizó momentáneamente. Sin embargo, la distorsión no parecía cesar y el suelo comenzó a resquebrajarse bajo sus pies. Rico, Misato gritó, sabiendo que, en medio de este caos, no podían perder más tiempo. Con la barrera creada, la situación se volvía aún más urgente. Al mismo tiempo, en la dimensión paralela donde Coray había sido arrastrado, el mundo parecía fluir en todas direcciones a la vez. No había un terreno firme, ni siquiera un horizonte claro. Solo una infinita oscuridad interrumpida por destellos de luz y extrañas figuras flotantes que parecían distorsionarse y desvanecerse al instante. Coray estaba consciente de que había sido transportado a un lugar completamente fuera de la realidad que conocía. El aire estaba pesado, y las leyes de la física no parecían aplicar de la misma manera que en su mundo original. Sin embargo, sus sentidos seguían alertas, su cuerpo vibrando con el poder que había invocado para llegar hasta allí. La presencia de Rico estaba cerca, una especie de eco en la distancia, pero también lo estaba algo mucho más oscuro y peligroso. Coray pudo sentirlo con cada fibra de su ser. Algo en ese lugar no era solo una distorsión de la realidad, sino un centro de poder puro, quizás incluso un vacío que absorbía toda energía a su alrededor. Rico, murmuró Coray mientras su mirada buscaba a través de la oscuridad. En ese momento, se dio cuenta de que no estaba solo. Figuras sombrías, distorsionadas y con formas antinaturales, comenzaron a aparecer a su alrededor. No eran humanos,
pero sí algo más peligroso. Parecían ser manifestaciones de las mismas fuerzas que alteraban el espacio. Un rugido resonó desde lo profundo de la oscuridad, como si algo gigantesco estuviera a punto de desatarse. Sin embargo, Korai no tenía tiempo para dudar. Con un rápido movimiento, concentró el poder que quedaba en su cuerpo y lo canalizó en su brazo, invocando una esfera de energía pura que iluminó momentáneamente la oscuridad que lo rodeaba. De repente, la voz del sistema resonó en su mente, más urgente que nunca. Entidades SCP en manifestación. Tiempo limitado. Korai se preparó para lo peor. Sabía que la única forma de escapar de este lugar y salvar a Rico era cortar a través de la oscuridad misma, utilizando todo lo que había aprendido, todo lo que su sistema podía proporcionarle. Y aunque el poder de la SCP Destructor del tiempo lo había llevado hasta allí, ahora debía hacer frente a los horrores que ese lugar contenía. Mientras tanto, en la secundaria Renchoku, Geto y Misato se encontraban atrapados en el centro de una batalla que se estaba intensificando con cada segundo. El suelo seguía temblando, y la distorsión en el espacio parecía tragarse todo a su paso. El refugio maldito, que había sido diseñado para retener a los más peligrosos usuarios malditos, ahora era el epicentro de un colapso total. «Rico», gritó Misato, pero la llamada se perdió en el caos que se desataba alrededor. No solo debían enfrentar a las entidades malditas que habían invadido el lugar, sino que también el tiempo y el espacio parecían estar colapsando bajo el peso de la distorsión que Korai había desatado. Geto, viendo la situación, comprendió que su única opción era enfrentarse directamente a lo que estaba ocurriendo. Sin dudarlo, lanzó un hechizo de purificación masiva, un poder devastador que invocó una ola de energía pura capaz de reestructurar las distorsiones que se desataban. «Este es el último recurso», gritó mientras concentraba toda su energía en el hechizo, un ataque masivo que podría restaurar parte de la realidad. Pero, con la entidad maldita aún luchando por liberarse, la situación estaba lejos de ser resuelta. A medida que el hechizo de Geto chocaba contra la distorsión, un grito resonó en todo el edificio, como si la misma estructura de la realidad estuviera rompiéndose. La batalla por Rico se intensificaba, y la cuenta regresiva para salvarla antes de que todo se desmoronara ya había comenzado. El poder de Geto chocó contra la distorsión, creando una onda expansiva que hizo que las paredes del refugio maldito se sacudieran violentamente. La energía pura del hechizo brillaba intensamente, iluminando la oscuridad que se había tragado todo el lugar. Por un momento, parecía que el espacio mismo vacilaba, como si la distorsión estuviera a punto de ceder ante la fuerza de la purificación. Sin embargo, la figura maldita frente a ellos comenzó a reír de nuevo, esta vez con una risa salvaje, desquiciada. A medida que la energía de Geto alcanzaba su objetivo, la figura se disipó en sombras, como si estuviera absorbiendo toda la energía que se había liberado. «Inútil», gritó la figura, su voz retumbando en el aire. A través de las sombras que lo rodeaban, su cuerpo comenzó a reconstruirse, más oscuro y más amenazante que antes. La distorsión no se puede detener, es un ciclo eterno. Geto se tensó, sintiendo que su hechizo había sido insuficiente. La entidad maldita parecía alimentarse de la distorsión, como si estuviera hecha para existir dentro de ese caos. No había forma de vencerla solo con poder maldito. «Misato, tenemos que encontrar a Rico», gritó Geto, mientras levantaba una mano hacia el centro de la sala. Misato asintió rápidamente, aún observando con cautela la figura que se reconstruía, cada vez más poderosa. No tenían mucho tiempo antes de que la distorsión absorbiera todo a su paso, incluida la vida de Rico. «Vamos, Geto», respondió Misato con determinación, su daga encantada brillando con una luz purpúrea mientras se preparaba para enfrentar la entidad. Sabía que no podía depender solo de sus habilidades, pero si lograban mantener a la criatura ocupada el tiempo suficiente, tal vez podrían encontrar una manera de liberar a Rico. La criatura frente a ellos, ahora completamente reconstruida, emitió un rugido gutural que reverberó en las paredes de la oscura habitación, como si estuviera llamando a sus aliados en algún lugar desconocido. La distorsión de energía comenzó a volverse aún más densa, y el aire se tornó más pesado con cada segundo que pasaba. Misato y Geto sabían que el tiempo se agotaba. Misato,
apretando los dientes, avanzó con rapidez, su daga encantada iluminando la penumbra con una luz tenue. Sabía que su poder no era suficiente para derrotar a la entidad directamente, pero si podía distraerla el tiempo necesario, Geto tendría la oportunidad de utilizar su técnica más poderosa. Geto, por su parte, observaba con frialdad la criatura. Su mente analítica ya había comenzado a trazar un plan. La distorsión es demasiado inestable. Pero si logro controlarla, podría abrir un portal que nos permita salir de aquí con Rico. Pensó rápidamente mientras liberaba una gran cantidad de energía maldita. La oscuridad a su alrededor parecía ceder momentáneamente, como si su poder estuviera desmoronando la realidad misma. «Mantente alerta, Misato», le gritó Geto mientras extendía su mano hacia la distorsión en el aire, creando un vórtice que parecía engullir la luz a su alrededor. La criatura lanzó un grito estridente y cargó hacia ellos, sus manos alzadas como si quisiera desgarrarlos. Misato, con una agilidad sorprendente, esquivó el ataque y cortó hacia la criatura con su daga, pero sus cortes parecían no tener ningún efecto en ella. La sombra absorbía la energía y la distorsión se volvía cada vez más palpable, como un vórtice que se tragaba todo a su alrededor. Geto no perdió tiempo. Al notar que la criatura se estaba acercando más, él levantó ambas manos y, con un grito de concentración, liberó toda su energía maldita, creando una onda expansiva que empujó a la criatura hacia atrás. La entidad vaciló un momento, pero rápidamente se recobró, lanzando una ráfaga de energía maldita hacia él. Misato no dudó ni un segundo y, con un movimiento rápido, usó su daga para crear una barrera que desvió la energía maldita, pero la fuerza de la ráfaga la empujó hacia atrás, haciéndola tropezar. Geto la alcanzó al vuelo, usando su poder para sostenerla con firmeza. «No te detengas, Misato», dijo con voz firme, pero sus ojos estaban llenos de tensión. Sabía que no podían perder mucho tiempo en ese lugar, la distorsión se estaba intensificando. A medida que la distorsión se volvía más fuerte, Geto sintió que la realidad misma comenzaba a romperse. Las paredes del refugio maldito se estremecían, como si la estructura estuviera a punto de colapsar bajo el peso de las fuerzas malditas que se desataban dentro de ella. «Debo apresurarme», pensó Geto, mientras sus manos vibraban con poder maldito. Con un gesto rápido, invocó un portal dimensional aún más grande, esta vez con la intención de expulsar la distorsión. Pero la entidad, al percatarse de su intento, comenzó a lanzar ataques de energía oscura para impedirle abrir el portal correctamente. La lucha entre ambos poderes fue titánica, pero Geto, con su habilidad innata, logró estabilizar el portal lo suficiente como para que se abriera, aunque no sin esfuerzo. «Rico», gritó Geto, buscando en el interior del portal. El aire alrededor de ellos se volvió tan espeso que casi era imposible respirar. De repente, una figura apareció en la entrada del portal, rodeada por una brillante aura maldita, Rico. A pesar de la presencia de la criatura maldita que continuaba atacando, Rico estaba atrapada en el vórtice de energía. Su energía maldita estaba fluctuando erráticamente, como si intentara liberarse, pero la distorsión aún la mantenía cautiva. «Rico, mantente firme», gritó Misato, corriendo hacia ella con su daga levantada para defenderla de los ataques de la entidad. Geto entendió que debían actuar rápido. Si no podían salir de allí pronto, la distorsión consumiría todo, incluyendo a Rico. «Sujétate de mí», le ordenó Geto a Rico, mientras sus manos se extendían hacia ella, utilizando toda la energía maldita a su disposición para estabilizar el portal y permitir su escape. Rico, aún desconcertada y debilitada por la energía que la rodeaba, extendió la mano hacia Geto, agarrándose de él con fuerza mientras el portal se cerraba lentamente. Pero antes de que pudieran escapar, la criatura maldita lanzó un último grito de furia, un ataque devastador que intentó atravesar el portal. La energía chocó contra la barrera creada por Geto, pero justo cuando la distorsión estaba a punto de tragarlos, el portal explotó en una ráfaga cegadora de luz. Korai, que había estado observando desde lejos, dio un salto hacia adelante, usando su propio poder para deshacer la distorsión y asegurar que el grupo saliera de esa dimensión.
Con un último esfuerzo, la energía se disipó y el refugio maldito se desmoronó. Con el último destello de luz, todos fueron expulsados hacia un lugar seguro, fuera de la dimensión rota. El aire fresco los rodeó mientras caían en un campo vacío, lejos de la influencia de la distorsión. Asterisco Rico, temblando y agotada, cayó al suelo mientras Misato corría a su lado para sostenerla. ¿Estás bien?, preguntó Misato, con preocupación en la voz. Asterisco Rico, con una mirada agotada pero determinada, asintió lentamente. Asterisco gracias, por salvarme, dijo, con una voz rasposa. Geto observó el campo vacío, asegurándose de que estuvieran a salvo, pero una sensación incómoda lo invadió. La distorsión podría haber sido detenida, pero había algo más en juego. Algo mucho más grande. Esto apenas está comenzando, pensó Geto, mientras se preparaba para lo que vendría a continuación. Chapter 33, Arco del recipiente de plasma estelar parte 9. Satoru y Korai se acercaron rápidamente al grupo, con el rostro de Satoru aún enrojecido por el esfuerzo de abrir el portal. Los dos caminaban con pasos decididos, pero su expresión era grave, especialmente la de Satoru, que normalmente era más relajado, incluso en las situaciones más tensas. Cuando llegaron a donde estaban Misato, Riko y Geto, Satoru miró a los demás con una ligera sonrisa, aunque su tono de voz dejó claro que algo no estaba bien. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Satoru, sin un atisbo de la usual burla en su tono. Sus ojos azules brillaban intensamente, escaneando la situación mientras se mantenía alerta. Asterisco Korai, al igual que Satoru, había seguido de cerca el rastreo de la distorsión, pero su energía seguía agitada. A pesar de haber logrado salvarlos, la situación seguía siendo peligrosa y la presencia de esa extraña criatura aún lo perturbaba. Asterisco Geto, por su parte, no dejó que la tensión se disipara. Su mirada fría se centró directamente en Satoru y Korai, sin mostrar el más mínimo gesto de bienvenida o alivio. La situación había sido demasiado peligrosa y no estaba dispuesto a bajar la guardia. ¿Dónde estaban ustedes dos?, preguntó Geto, su voz grave y firme, con una mirada penetrante que no dejaba lugar a respuestas evasivas. Satoru, como siempre, no parecía preocupado. Su sonrisa flotó en sus labios mientras respondía con calma. Asterisco en el lugar donde todo se originó, dijo, señalando con la mano hacia el horizonte, como si no fuera tan grave. Sin embargo, la intensidad de sus ojos y su postura corporal demostraban lo contrario. ¿No sentiste la distorsión, Geto? Sabía que algo no estaba bien, comentó Korai, mirando el lugar donde Geto había realizado el portal para traerlos de vuelta. La tensión en su voz era clara. Eso no fue solo un mal presagio. Algo grande está por suceder. Geto frunció el ceño y se adelantó un paso, manteniendo sus ojos fijos en Korai. Asterisco sabía que algo no estaba bien, pero tenía que asegurarme de que Riko estuviera a salvo primero. Y, por lo visto, ustedes dos decidieron hacer su propia investigación en lugar de ayudar a controlar la situación. La frialdad de sus palabras hizo que Satoru levantara una ceja, pero no dijo nada al respecto, sabiendo que cualquier comentario de su parte solo aumentaría la tensión. Asterisco la distorsión era mucho más compleja de lo que parecía. Satoru intervino con calma, no dispuesto a dejar que las palabras de Geto afectaran su actitud. Su sonrisa se desvaneció un poco, pero sus ojos reflejaban una incomodidad palpable. Asterisco esa energía maldita que apareció en el colegio no era solo un accidente. Algo la originó, y no solo una fuerza maldita común. Korai asintió, sintiendo la necesidad de colaborar con Satoru. Asterisco la entidad que estaba persiguiendo a Riko no era normal. No solo tenía la capacidad de manipular la distorsión, sino que parecía tener un vínculo con una fuente de energía mucho más profunda. La naturaleza de esa distorsión es algo que nunca antes había experimentado. Misato, que había estado al margen observando a todos, intervino con un tono grave, manteniéndose cerca de Riko, que aún parecía agotada. «¿Entonces qué vamos a hacer ahora?», preguntó, mirando a Geto, Satoru y Korai con urgencia. La joven estaba consciente de que lo peor aún no había pasado, y el futuro inmediato se sentía incierto. Asterisco no podemos quedarnos aquí.
Si eso fue solo el principio, necesitamos un plan. Geto respiró profundamente, aparentemente relajándose, pero la mirada de su rostro no perdía la intensidad. Miró hacia la distancia y luego a sus compañeros. Tienes razón, Misato. Este no es el final. La entidad que nos atacó puede haber sido solo una extensión de algo mucho más grande. Y lo peor es que no tenemos ni idea de lo que realmente está sucediendo. La mirada de Geto se endureció mientras hacía una pausa. Vamos a regresar a la escuela y revisar todos los registros que podamos sobre lo que ocurrió. Quiero saber qué está detrás de esta distorsión antes de que sea demasiado tarde. Satoru asintió con un brillo decidido en sus ojos. Eso suena como una buena idea. No podemos subestimarlo. Si la distorsión fue tan poderosa, puede que aún no hayamos visto lo peor de esta amenaza. Korai, que hasta ese momento había permanecido en silencio, dio un paso adelante y se dirigió a Geto. Yo también quiero estar al tanto. La distorsión está ligada a algo que no logro entender completamente, pero puedo sentir que hay una conexión más profunda con las fuerzas malditas. No podemos seguir ignorando los cambios que están sucediendo en el tejido de la realidad. Rico, que apenas se había recuperado de la angustia vivida, miró a los demás con una expresión preocupada. ¿Qué vamos a hacer si esa cosa aún nos sigue? Su voz tembló ligeramente mientras se acercaba a Misato para apoyarse en ella. Geto la observó un momento, su expresión suavizándose por un instante, pero rápidamente se volvió seria de nuevo. La protegeremos. Nadie más va a ponerte en peligro, Rico. Y esta vez, no dejaré que ninguna distorsión nos atrape sin que nosotros tengamos el control. Con el grupo reunido y el camino por delante marcado por las sombras de la distorsión, todos sabían que el peligro aún estaba lejos de terminar. En sus corazones, una nueva resolución se formaba: enfrentarse a lo desconocido, sin importar lo que estuviera por venir. Esto es solo el comienzo, como pensó Geto, mientras la oscuridad del futuro comenzaba a dibujar su nueva amenaza. El hotel estaba a la distancia justa de la escuela, lo suficientemente alejado para que nadie los interrumpiera, pero lo bastante cercano como para mantener a Rico segura en caso de que algo saliera mal. Una vez dentro de las habitaciones separadas, la tensión seguía flotando en el aire. El grupo se dividió, con Misato, Rico y las tres mujeres en una habitación, mientras que Gojo, Geto y Korai se reunieron en la otra para discutir lo sucedido. Korai se mantenía callado, observando a sus compañeros con una expresión pensativa. Aunque no compartió la sospecha que rondaba en su mente, sabía que el sistema que había recibido era la clave para entender la distorsión. Ese sistema estaba vinculado a invocaciones extrañas, algunas de las cuales se conocían como SCP, entidades que no podían ser clasificadas bajo ninguna categoría de lo conocido. Eran seres más allá de la comprensión humana, fuerzas caóticas que podían alterar las leyes de la física y el tiempo. Geto y Gojo, como siempre, no parecían tan preocupados, pero Korai notaba cómo sus miradas se cruzaban de vez en cuando, como si estuvieran conscientes de que algo más estaba sucediendo. No es solo la maldición, pensó Korai. Algo más está manipulando todo esto. Gojo, como siempre, estaba relajado, pero su mirada nunca dejó de escrutar el entorno. Estaba acostumbrado a sentir las fluctuaciones en la energía, pero ahora había algo extraño en el aire, algo que no podía explicar con palabras. Entonces este sistema tiene algo que ver con lo que está pasando, preguntó Gojo, mirando a Korai. Sabía que Korai tenía información que los demás no, y Korai observó a Gojo con una expresión firme, evaluando cuidadosamente si debía confiar en él y Geto con toda la verdad. Sabía que, en un enfrentamiento directo, estos dos hechiceros serían oponentes difíciles, si no imposibles de vencer. Su misión asignada por el sistema seguía siendo su prioridad, pero no podía ignorar el hecho de que revelar el misterio de los SCP sería su última carta bajo la manga, una carta que solo usaría en caso de emergencia extrema. Finalmente, respondió con calma. No lo sé. Hay muchas variantes, y no todas las respuestas son tan obvias, mantuvo el tono enigmático, intentando no despertar más curiosidad de la necesaria. Aún así, sabía que tanto Gojo como Geto notarían cualquier intento de ocultar información.
Gojo entrecerró los ojos, su mirada divertida, pero con una chispa de interés que era imposible de pasar por alto. Vamos, Korai. Sabes que aquí todos tenemos nuestras propias cartas. Puedes confiar en que no haremos preguntas, por ahora. Geto, en cambio, mantenía su compostura tranquila, pero su atención estaba claramente fija en Korai, tratando de descifrar sus pensamientos. Sabía que era útil tener aliados con habilidades especiales, pero también entendía que un aliado con secretos tan grandes podía volverse peligroso. Korai soltó un leve suspiro y miró hacia la ventana, perdiéndose en sus pensamientos por un momento antes de continuar. De momento, lo que necesitamos es proteger a Rico y asegurar que la misión continúe sin interferencias, dijo, intentando desviar la conversación hacia un terreno seguro. Las maldiciones que han aparecido no son algo común. Su intensidad y la manera en que actúan no se siente natural. Algo o alguien está tratando de interferir, pero sin revelar del todo sus intenciones. Geto asintió, como si comprendiera que, aunque Korai no estaba siendo completamente sincero, aún compartían el mismo objetivo. Eso es evidente, respondió Geto. Pero si hay otra fuerza que está impulsando todo esto, no se detendrá fácilmente. Y tampoco tenemos tiempo para dudas o juegos ocultos entre nosotros. Gojo sonrió, aunque en sus ojos seguía habiendo esa misma chispa de curiosidad. En ese caso, hagamos esto sencillo. Nos mantenemos unidos y nos aseguramos de que nadie toque a Rico. Korai, si tienes algo especial guardado en esa carta oculta, espero que lo uses sabiamente. Porque si esto se sale de control, todos vamos a necesitarlo. Korai asintió, guardando silencio sobre el verdadero alcance de su sistema y sus invocaciones SCP. Aunque sabía que una confrontación con Gojo y Geto sería una batalla sin garantías, confiaba en que podría cumplir su misión sin revelar todos sus secretos, al menos, no hasta que fuera absolutamente necesario. Korai cerró la puerta del baño con cuidado, abriendo el grifo del agua para disimular cualquier sonido que pudiera llamar la atención desde la habitación. La tenue luz del cuarto de baño le permitía mantener su guardia alta sin que nadie sospechara que estaba en medio de una conversación interna. Sistema, dime, ¿crees que un dedo de Sukuna podría estar involucrado en esto? Preguntó en un susurro casi inaudible, una chispa de inquietud cruzando su mirada. El sistema tardó unos instantes en responder, evaluando la pregunta antes de emitir su respuesta. Posibilidad. Desconocida. Información actual insuficiente para confirmar la existencia de un objeto maldito de tan alto nivel en esta área. Recomendación, recolectar más datos y observar patrones de energía maldita en las cercanías. Korai frunció el ceño, irritado por la ambigüedad. Las piezas no parecían encajar, y la aparición repentina de esas fuerzas malditas inusualmente poderosas no podía ser una coincidencia. Sus sospechas apuntaban a que alguien, o algo, había manipulado el flujo de energía maldita para alterar el curso de la misión. El sistema continuó con otra advertencia. Precaución, la estabilidad de este mundo está alterada. Se recomienda extremar precauciones y minimizar las interferencias en el equilibrio mágico. Korai exhaló profundamente. Sabía que el sistema rara vez emitía advertencias tan directas sin un motivo de peso. Ese desequilibrio le preocupaba, la presencia de los dedos de Sukuna podría ser solo el inicio de un problema mucho mayor. Sistema, murmuró, mirando su reflejo en el espejo, si las cosas se complican demasiado, prepara las invocaciones SCP como último recurso. No pienso arriesgarme más de lo necesario. El sistema respondió con un tono mecánico de aceptación, confirmando que estaba listo para activar las invocaciones en cuanto él diera la orden. Finalmente, Korai cerró el grifo y salió del baño, respirando profundamente para calmar sus pensamientos antes de regresar al lado de Rico y Misato. No podía permitirse mostrar duda o debilidad, con el peligro acechando cada vez más cerca, necesitaba mantener la calma y la concentración. En su mente, la amenaza latente de los dedos de Sukuna y la naturaleza anormal de las maldiciones le recordaban que estaba atrapado en un juego más oscuro de lo que había previsto. 2 días después, el grupo se encontraba en una playa, un respiro inesperado en medio de la tensión de la misión.
Rico y Gojo salpicaban agua mutuamente en el mar, como si el peligro que los rodeaba hubiera desaparecido por un instante. La risa de Rico llenaba el aire, y aunque Gojo mantenía su actitud despreocupada, en su mirada había una vigilancia oculta, listo para reaccionar si surgía una amenaza. Korai, observando desde la orilla, suspiró. Parte de él no podía entender cómo podían ser tan despreocupados, tan inmersos en algo tan simple como jugar en el agua mientras el peligro acechaba tan cerca. Pero, al mismo tiempo, sabía que para Rico, estos momentos de libertad eran valiosos, una manera de vivir antes de enfrentar su destino. Mientras observaba a la distancia, Korai notó una presencia detrás de él, un usuario maldito que se había acercado sin que los demás lo notaran. La mirada de Korai se endureció al sentir esa energía, y una leve sonrisa helada se dibujó en su rostro, una señal de advertencia que hizo que el intruso dudara por un instante. El usuario maldito, sin embargo, rápidamente recobró su compostura, decididamente ignorando la amenaza que representaba Korai. ¿Crees que puedes protegerlos para siempre?, susurró el intruso, con una sonrisa sarcástica y oscura. Al final, no podrás impedir lo que está destinado a suceder. Korai entrecerró los ojos, evaluando a su oponente. En lugar de responder, comenzó a liberar una leve pero poderosa energía desde su cuerpo, que hizo vibrar el aire alrededor de ellos. El intruso intentó mantener su compostura, pero la presión creciente lo obligaba a retroceder, incluso contra su voluntad. No estoy aquí para debatir el destino, dijo Korai, su voz fría y controlada. Estoy aquí para asegurarme de que Rico viva lo suficiente para hacer sus propias elecciones. El usuario maldito retrocedió un paso más, evidentemente nervioso ante el aura que Korai emanaba. Pero en lugar de continuar la confrontación, el maldito retrocedió, desapareciendo en las sombras mientras susurraba. No te imaginas lo que se aproxima. Esto es solo el comienzo. Korai se quedó en silencio, mirando al horizonte. Aunque el intruso se había marchado, sus palabras resonaban en su mente como una advertencia ominosa. Él sabía que el camino que seguían estaba lleno de sombras y que cada paso los acercaba más a un conflicto inevitable. Mientras tanto, Gojo y Rico se acercaron a la orilla, las risas aún en el aire, inconscientes del peligro que acababa de acecharlos. Korai escondió su expresión preocupada y se forzó a sonreír, ocultando las sombras de sus pensamientos. ¿Todo bien por aquí?, preguntó Gojo, arqueando una ceja al ver la expresión seria de Korai. Claro, solo, vigilando, respondió Korai, sin dar más explicaciones. Gojo sonrió, aunque en su mirada podía notarse que no se había tragado por completo la excusa de Korai. Sin embargo, decidió no preguntar más, al menos por ahora. Chapter 34, Arco del recipiente de plasma estelar parte 10. Korai se relajó lo suficiente para no levantar sospechas. Sin embargo, su mente seguía trabajando en las palabras del intruso. Algo estaba en marcha, algo más grande de lo que podía prever, y la seguridad de Rico estaba lejos de estar garantizada. Mientras los demás disfrutaban de la tranquilidad de la playa, Korai revisaba mentalmente todas las piezas de información que tenía hasta ahora. Más tarde, cuando el sol empezó a ponerse, el grupo regresó al hotel. La atmósfera era tranquila, pero una sensación persistente de tensión se mantenía, como si cada uno de ellos supiera que estaban en la calma antes de la tormenta. En el cuarto, mientras Misato y Rico conversaban sobre el día en la playa, Korai se quedó en un rincón, revisando su sistema. Aún había algo que lo inquietaba. ¿Sistema? ¿Alguna actualización sobre la energía que sentí en la playa?, susurró, casi para sí mismo. No se detectaron rastros adicionales de maldiciones, respondió el sistema, sin ninguna señal de alarma. Sin embargo, la presencia identificada previamente sugiere un vínculo con entidades de alto nivel. Precaución recomendada. Korai suspiró, sintiendo cómo las piezas comenzaban a encajar en un patrón complejo. Mientras tanto, en la habitación de al lado, Geto y Gojo conversaban en voz baja. ¿Notaste la forma en que Korai se comporta?, preguntó Geto, con una expresión de leve sospecha. Es como si estuviera ocultando algo, una segunda intención. Gojo asintió, aunque parecía más intrigado que preocupado.
Sí, hay algo en el que me llama la atención, dijo, con una sonrisa astuta. Pero no parece una amenaza directa, al menos, no todavía. Geto frunció el ceño, manteniendo la guardia alta. Aún así, mejor mantenernos alertas. No sabemos de dónde viene exactamente, ni qué quiere realmente. Mientras el grupo se sumía en una noche llena de pensamientos silenciosos y tensiones no dichas, Coray se encontraba observando la luna a través de la ventana. Sabía que había tomado una decisión crucial. En caso de un enfrentamiento, su carta oculta sería el SCP que había mencionado antes y estaba listo para usarlo si era necesario. Pero en su mente, también tenía claro que, por ahora, su prioridad era cumplir la misión de proteger a Rico y garantizar su seguridad. A la mañana siguiente, una sensación de inquietud envolvía a todos mientras desayunaban en silencio. Cada uno tenía sus propios pensamientos y estrategias en mente, y aunque el día parecía empezar como cualquier otro, sabían que estaban un paso más cerca del verdadero conflicto que los aguardaba. La atmósfera se tensó aún más cuando las palabras de Coray se hicieron eco en el pasillo. Gojo y Geto dudaron solo un instante, sus miradas pasando de Coray a Toji, midiendo la gravedad de la situación. Finalmente, Gojo asintió, y junto a Geto, tomaron a Rico, retrocediendo hacia una salida mientras Coray mantenía su posición firme frente a Toji. Cuento con ustedes, llévenla a salvo, dijo Coray sin apartar la vista de Toji, sus palabras resonando con determinación. Toji se rió entre dientes, sin mostrar ninguna señal de intimidación. Su presencia era intensa, casi como una sombra que parecía absorber la luz. Giró la espada en su mano con facilidad, sus ojos brillando con un destello de emoción ante la idea de un nuevo desafío. ¿Y quién eres tú para interponerte en mi camino?, preguntó Toji, sus palabras cargadas de burla. Coray no respondió de inmediato. En cambio, su expresión se endureció, y sus ojos parecieron destellar mientras susurraba un comando al sistema. Sistema, activa el modo de combate y desbloquea SCP-076. El sistema respondió en un tono mecánico, SCP-076, Abaddon, activado. Un aura oscura envolvió a Coray por un instante antes de disiparse, revelando una energía nueva y letal en su postura. Toji levantó una ceja, intrigado por el cambio en la atmósfera. Así que tienes algunos trucos bajo la manga, comentó, preparándose para atacar. No eres un hechicero común, eso está claro. Coray sonrió levemente, sin perder su concentración. Sabía que estaba ante uno de los asesinos más peligrosos del mundo y que cualquier error podría ser fatal. Pero la presencia de SCP-076, una fuerza tan destructiva y feroz, le daba la ventaja de un poder poco convencional. En un movimiento rápido, Toji lanzó un ataque directo, su espada buscando el punto más vulnerable en la defensa de Coray. Pero Coray, ahora en un estado de alerta extrema, bloqueó el golpe con una fuerza sorprendente, creando una onda de choque que resonó en todo el pasillo. El choque de sus energías creó un silencio momentáneo. Toji retrocedió un paso, sus ojos evaluando nuevamente a Coray, aunque esta vez con una chispa de respeto mezclada con cautela. No está mal, admitió Toji, alzando la espada de nuevo. Puede que esto sea más interesante de lo que pensé. Coray no le dio oportunidad de continuar. Con un movimiento rápido y calculado, avanzó hacia Toji, lanzando una serie de golpes precisos, cada uno dirigido a puntos vitales. Toji esquivó la mayoría con agilidad, pero uno de los golpes logró rozarle el brazo, dejando una línea de sangre en su piel. La sonrisa de Toji se ensanchó, y sus ojos brillaron de emoción. Interesante, realmente interesante, dijo, casi en un susurro. Pero dime, ¿cuánto tiempo crees que puedes mantener ese poder sin quebrarte? Coray lo miró fijamente, respirando profundamente. Sabía que este enfrentamiento sería más que una simple batalla de fuerza, requería estrategia, control y una mente clara. Pero estaba dispuesto a dar todo de sí para asegurarse de que Toji no alcanzara a Rico. Mientras tanto, Gojo y Geto, con Rico protegida entre ellos, avanzaban rápidamente por los corredores del colegio. Aunque la preocupación era evidente en sus rostros, confiaban en que Coray podría darles el tiempo necesario para poner a Rico a salvo. Coray estará bien, ¿verdad?
Preguntó Rico en voz baja, la preocupación evidente en su mirada. Gojo le dedicó una sonrisa tranquilizadora. Claro que sí. Tiene más recursos de los que parece, respondió, sin apartar la vista del camino. Y nosotros haremos nuestra parte. Sin embargo, la tensión en el aire no desaparecía, y los ecos del enfrentamiento entre Korai y Toji aún resonaban a lo lejos, recordándoles que la batalla apenas comenzaba. El sonido de los pasos apresurados de Gojo y Geto resonaba en los pasillos mientras se alejaban del campo de batalla. Rico seguía adelante entre ellos, pero su mente no podía evitar centrarse en el peligro que acababa de dejar atrás. Sabía que Korai estaba enfrentándose a un asesino de clase mundial y la incertidumbre sobre su destino no le permitía relajarse. A lo lejos, los ecos del choque de espadas y la energía liberada por el combate entre Korai y Toji seguían retumbando por las paredes del edificio. Cada golpe parecía más fuerte, cada movimiento más mortal. Rico sentía cómo su corazón latía desbocado mientras trataba de mantener la calma. Gojo, siempre confiado, no mostró señales de preocupación, pero incluso él sabía que la situación era peligrosa. Aún así, confiaba en Korai. Sabía que el joven tenía un poder que no comprendía completamente, pero que lo hacía más que capaz de enfrentarse a los peores enemigos. Sin embargo, había algo en el aire que lo inquietaba. Algo más allá de la fuerza de Toji, algo que Korai había ocultado. Lo que sea que tenga, lo usará cuando sea necesario, dijo Gojo en voz baja, mirando de reojo a Geto, que no parecía tan seguro. Espero que sea suficiente, respondió Geto, con una expresión seria. No subestimes a Toji. Es más que un simple asesino. Mientras tanto, en el otro extremo del pasillo, la batalla entre Korai y Toji continuaba. Korai había liberado una parte de su poder al invocar a SCP-076, pero aún no había usado todo su arsenal. Sabía que no podía permitirse luchar de manera imprudente. Toji no solo era fuerte, sino increíblemente astuto, y cada movimiento de su espada parecía estar dirigido no solo a su vida, sino también a desestabilizar su mente. Toji no tardó en aprovechar la pequeña apertura que Korai había dejado al realizar un ataque demasiado anticipado. Se lanzó hacia adelante con la velocidad de un depredador, su espada apuntando directamente al cuello de Korai. Taro Kore, anticipándose al movimiento, saltó hacia atrás, esquivando por poco el filo mortal. Aterrizó con gracia, y al instante activó una habilidad del sistema que nunca había usado antes, fase dimensional. Su cuerpo se desvaneció en un parpadeo, y apareció a su lado, justo fuera del alcance de la espada. Toji, sorprendido por la repentina desaparición y reaparición de Korai, giró rápidamente para seguirlo. Taro Korai ya estaba en movimiento, liberando una serie de golpes concentrados en puntos vitales, como había aprendido a hacer con el sistema. Cada golpe fue acompañado por una onda de energía densa, pero Toji logró esquivar la mayoría, aunque un golpe leve logró dar en su costado. Vaya, eso estuvo cerca, comentó Toji, riendo entre dientes. Parece que realmente no eres un novato. Pero no será suficiente. Korai no respondió, sus ojos fijos en Toji mientras evaluaba cada uno de sus movimientos. La batalla estaba alcanzando un punto crítico. El aire entre ellos estaba cargado de tensión. Aunque sabía que tenía el poder, también era consciente de que si no terminaba esta pelea pronto, Toji encontraría una forma de contrarrestarlo. Sistema, habilidad de refuerzo, susurró, y una oleada de poder recorrió su cuerpo. Ahora estaba en su mejor forma. Pero lo que Korai no sabía era que Toji también había estado evaluando cada uno de sus movimientos, y cuando notó la activación del sistema, una sonrisa astuta apareció en su rostro. Así que esa es tu carta escondida, dijo Toji, con una sonrisa de satisfacción. Pero no basta con que uses trucos, muchacho. La lucha real es mucho más que eso. En ese momento, Toji dio un paso atrás y, con un movimiento preciso, desactivó parte de su propia energía maldita, liberando una velocidad que parecía incluso mayor que antes. Un rayo de intensidad pura, una onda de presión mortal, se formó a su alrededor. Toji estaba listo para el golpe final. De repente, una explosión de energía resonó por todo el pasillo, y el aire se llenó de una energía opresiva.
Korai parpadeó, dándose cuenta de que este ataque era diferente. Toji no iba a dar tregua. Pero en ese preciso instante, algo dentro de Korai se activó y su sistema le reveló una opción oculta. Era su último recurso, una habilidad llamada escudo dimensional, una defensa impenetrable capaz de bloquear cualquier ataque maldito directo. Con un rápido movimiento de su mano, Korai activó el escudo, y una barrera de luz oscura rodeó su cuerpo, mientras el ataque de Toji se estrellaba contra ella con una fuerza indescriptible. El impacto fue devastador, pero el escudo resistió, y un destello cegador llenó el pasillo. Toji se detuvo, mirando la barrera con sorpresa, y luego se echó hacia atrás, algo impresionado. Interesante, parece que hay más de ti de lo que pensaba, dijo Toji, respirando con más pesadez. Pero no se rendiría. Korai, por su parte, no se detuvo. La brecha de poder que lo separaba de Toji seguía siendo grande, pero su sistema, sus habilidades y su determinación estaban de su lado. Sabía que el tiempo para pelear sin cautela había llegado. La batalla alcanzaba su clímax. Mientras Toji observaba, Korai preparaba su siguiente movimiento, sabiendo que ahora todo dependía de su habilidad para anticipar y contrarrestar cada uno de los ataques de su adversario. Un error podría significar su derrota. Pero él ya no podía dar marcha atrás. El aire entre ellos se cargó con una tensión palpable mientras ambos se observaban fijamente, midiendo al otro con una precisión casi enfermiza. Korai, con su escudo dimensional todavía activo, sintió como la energía maldita de Toji se acumulaba a su alrededor, como si esperara el momento exacto para lanzar el golpe decisivo. Los dos sabían que uno de ellos tendría que caer, pero quien lo haría dependía de una fracción de segundo. Toji comenzó a moverse nuevamente, esta vez con una velocidad aún más impresionante. Korai apretó los dientes y, sin esperar, activó su velocidad de fase para esquivar el primer ataque. Sin embargo, Toji ya había anticipado este movimiento. Con un giro rápido, lo alcanzó y, en un abrir y cerrar de ojos, sus espadas casi tocaron la piel de Korai. El golpe fue tan cerca que una ráfaga de aire caliente pasó a su lado. El sudor frío recorrió su frente, pero Korai no flaqueó. Sabía que debía anticiparse a cada uno de los movimientos de Toji, quien no solo era increíblemente rápido, sino también mortalmente preciso. Korai retrocedió, buscando espacio mientras veía cómo Toji parecía disfrutar cada instante del combate. «No te relajes», gritó Toji, con una sonrisa fría mientras atacaba nuevamente, esta vez con una serie de rápidos movimientos destinados a desbordar la defensa de Korai. La espada de Toji se movía como un relámpago, cruzando el aire con una furia indescriptible. Korai utilizó su refuerzo una vez más, sintiendo la oleada de poder recorrer su cuerpo, pero esta vez, a diferencia de antes, un pensamiento pasaba por su mente. ¿Cuánto más puedo sostener esto? A cada segundo, sus energías se agotaban. La lucha era ardua y la diferencia en experiencia era clara. Toji había estado matando desde joven, perfeccionando su estilo de lucha, mientras que Korai apenas comenzaba a dominar las complejidades de su sistema y habilidades. Pero eso no significaba que estaba dispuesto a perder. Korai usó otra de las habilidades del sistema, desmaterialización. Su cuerpo se desintegró por un breve segundo, para luego reconstituirse en un nuevo lugar, lejos del ataque. Era como si el tiempo se estirara cuando lo hacía, y se encontraba otra vez, justo a tiempo, para evitar un golpe mortal. Interesante, pero aún no es suficiente, dijo Toji, con una mirada desafiante mientras observaba cómo Korai intentaba mantenerse en pie. Korai comenzó a sentirse acorralado. Si bien sus habilidades le permitían evadir los ataques, no tenía forma de igualar la brutalidad de Toji en combate cuerpo a cuerpo. Sin embargo, fue en ese momento cuando el sistema intervino una vez más. Habilidad desbloqueada, descomposición energética. Puedes absorber la energía maldita del enemigo durante breves periodos de tiempo. Korai frunció el ceño al leer la notificación en su mente. No sabía exactamente cómo funcionaba, pero algo en su interior le decía que debía probarlo. La idea de absorber la energía maldita de Toji podía ser la clave para contrarrestar su poder. Con una nueva determinación, Korai activó la habilidad.
Una corriente eléctrica comenzó a emanar de su cuerpo, absorbiendo la energía maldita que Toji estaba liberando. Al principio, no sintió nada, pero después de unos segundos, una poderosa ola de energía lo invadió, reforzando su propia reserva de poder. ¿Qué estás haciendo? Toji frunció el ceño, notando el cambio en Korai. Aunque no lo comprendía completamente, pudo ver que la situación estaba tomando un giro inesperado. Korai sintió como su poder aumentaba y, por primera vez en toda la pelea, pudo igualar la velocidad de Toji. Su siguiente movimiento fue un contraataque, un golpe preciso dirigido a la pierna de Toji, que logró alcanzarlo. La fuerza de la energía absorbida había aumentado la potencia de su ataque, y Toji, por primera vez, se vio obligado a retroceder. Esto se está poniendo interesante, dijo Toji, su expresión cambiando de confianza a una mezcla de respeto y cautela. Pero no se rendiría. Sabía que el combate estaba lejos de terminar. Korai, respirando con pesadez, entendió que ahora las reglas del combate habían cambiado. No solo se trataba de habilidades físicas o malditas, sino también de la capacidad de usar las herramientas que su sistema le otorgaba. Si esto es lo que necesito, entonces lo usaré, pensó. Sin embargo, a pesar de la ventaja momentánea, ambos combatientes sabían que cualquier desliz podría cambiar el rumbo de la pelea. El aire alrededor de ellos parecía vibrar con la tensión, como si el universo mismo estuviera esperando a ver quién saldría vencedor. Korai ya no estaba pensando solo en sobrevivir. Ahora, cada acción, cada movimiento, estaba calculado para ganar. Y si eso significaba utilizar cada recurso posible, entonces no tenía otra opción más que seguir adelante, enfrentándose a Toji y desafiando las expectativas, incluso las suyas propias. La batalla alcanzaba su punto culminante. Cada golpe era un desafío a la vida y la muerte, pero ninguno de los dos parecía dispuesto a ceder. La lucha entre Korai y Toji continuaba, un enfrentamiento feroz lleno de destellos de energía maldita y movimientos rápidos que dejaban rastros en el aire. Korai sentía como el poder del sistema lo envolvía cada vez más, pero también sabía que el agotamiento pronto se haría notar. Mientras tanto, Toji, con su inquebrantable confianza, seguía atacando con la precisión de un depredador experimentado. Toji, tras observar que Korai se mantenía firme y había comenzado a adaptar su estrategia, dio un paso atrás, observando a su oponente. Su sonrisa despreocupada seguía presente, pero en sus ojos brillaba una luz calculadora. ¿Así que has aprendido a usar ese poder del sistema?, comentó Toji con voz rasposa, evaluando el combate. Pero eso no será suficiente para ganarme. Korai no respondió inmediatamente. En lugar de eso, se preparó, observando a Toji con más atención que nunca. Sentía como su cuerpo empezaba a resistirse por la cantidad de energía maldita absorbida, pero el sistema había proporcionado una ventaja crucial, su capacidad para mantener su cuerpo en un estado mejorado, a pesar del agotamiento físico. El sonido de los pasos de Toji se acercó rápidamente y Korai reaccionó instintivamente, evadiendo el ataque a gran velocidad. Sin embargo, Toji ya lo había anticipado, y con un rápido movimiento, su espada se dirigió a la parte posterior de Korai, una estocada mortal. Fue en ese momento cuando Korai activó su escudo dimensional, un campo de energía que lo rodeó y desvió el golpe por una fracción de segundo, salvándole la vida. «No te confíes», gritó Toji, alejándose y evaluando el resultado del golpe que no llegó a su objetivo. Sus ojos brillaban con la emoción de la batalla, pero también con el deseo de acabar con el combate rápidamente. Korai, respirando pesadamente, no pudo evitar sonreír ligeramente. El escudo había funcionado, pero sabía que no podría mantenerlo por mucho más tiempo. No podía dejar que Toji lo forzara a seguir defendiéndose solo, tenía que actuar y contraatacar. Entonces, el sistema intervino una vez más, proporcionándole un nuevo poder, reflejo del espíritu maldito. Esta habilidad le permitió lanzar una réplica del ataque maldito de su oponente, usando su propia energía para devolverla con una velocidad y fuerza aumentadas. Korai sonrió, aunque con cansancio evidente, y aprovechó la apertura. Con un movimiento rápido, utilizó reflejo del espíritu maldito y envió una onda maldita hacia Toji.
Toji reaccionó rápidamente, levantando su espada para bloquear el ataque, pero la fuerza del reflejo lo empujó hacia atrás. El impacto fue fuerte, y por un momento, Toji estuvo desequilibrado. Interesante, murmuró Toji, impresionado por el poder de Korai. No esperaba que su propio ataque le fuera devuelto con tanta ferocidad. A pesar de su agilidad y experiencia, el reflejo de Korai lo había desorientado temporalmente. Sin embargo, Toji no estaba dispuesto a dejar que eso fuera el final. En un abrir y cerrar de ojos, su expresión cambió a una de seriedad, y con un rugido, se lanzó nuevamente hacia Korai con una velocidad aún mayor. La diferencia entre ellos seguía siendo clara. Toji podía usar su brutalidad y experiencia para mantener a Korai en la defensiva, pero ahora, Korai había comenzado a comprender mejor cómo usar sus habilidades. Con un grito, Toji desató una serie de golpes rápidos, buscando forzar a Korai a ceder. Pero esta vez, Korai no retrocedió. Usando todo el poder que el sistema le había otorgado, comenzó a contrarrestar los ataques con sus propios movimientos mejorados. Fue entonces cuando la luz alrededor de los dos luchadores pareció cambiar. El sonido de las espadas chocando, las ráfagas de energía maldita que se desataban y la tensión en el aire aumentaron, como si el propio espacio estuviera deseando que la lucha terminara de una vez por todas. Ambos luchadores estaban al límite de sus fuerzas, pero ninguno estaba dispuesto a rendirse. Korai apretó los dientes, ya casi agotado, pero la mirada de Toji, feroz y desafiante, le dio el impulso que necesitaba. Sabía que solo quedaba una última carta por jugar, un movimiento decisivo. Con una concentración inquebrantable, Korai cerró los ojos por un segundo y concentró todo el poder de su descomposición energética. El mundo parecía detenerse a su alrededor, y en ese instante de absoluta calma, pudo sentir cómo absorbía cada pequeña chispa de energía maldita que Toji emitía. Sintió su cuerpo cargarse, y cuando abrió los ojos, su mirada estaba llena de determinación. Esto acaba ahora, murmuró, y sin dar tiempo a que Toji reaccionara, lanzó un último y devastador ataque. Una onda de energía maldita salió disparada hacia Toji con una velocidad inimaginable. Toji apenas tuvo tiempo de levantar su espada, pero la fuerza del golpe lo atravesó, empujándolo hacia atrás y desarmándolo. El impacto fue tan fuerte que el aire mismo vibró con el poder de la explosión. Toji cayó al suelo, rodeado por una nube de polvo y energía maldita. Korai, de pie, observó el resultado con el pecho agitado. Había ganado, pero la batalla le había dejado claro que aún había mucho por aprender y más desafíos por venir. Sin embargo, por ahora, había prevalecido. Y con eso, algo más que su vida dependía de cada decisión que tomara. Pero el rostro de Korai no mostró satisfacción. Su mirada estaba fija en el futuro, sabiendo que su camino solo se complicaría más. El polvo se asentó lentamente, revelando a Toji en el suelo, herido pero aún consciente. Con una mirada de admiración teñida de respeto, Toji levantó la cabeza y sonrió. «Parece que tienes más de lo que esperaba, chico», dijo, en un tono que rozaba la camaradería. «Pero no te emociones, aún no has visto todo de mí». Korai, agotado, mantuvo la guardia alta. Sabía que Toji era peligroso, incluso herido, y su instinto le decía que no debía confiarse. Sin embargo, el sistema emitió una alerta en su mente, advirtiéndole que su energía estaba peligrosamente baja. Asterisco sistema, ¿alguna recomendación?, pensó Korai, buscando alguna estrategia para un enfrentamiento final. Asterisco datos insuficientes. Se recomienda retirada o uso de habilidad de emergencia. La sugerencia no era ideal, pero Korai entendía sus límites. Necesitaba ganar tiempo y, con suerte, alejarse para recuperar fuerzas. Sin decir una palabra más, Korai retrocedió lentamente, sin perder de vista a Toji. Toji se levantó con dificultad, su mirada fija en Korai. El asesino era tenaz y parecía disfrutar el desafío que Korai le había presentado. Con un movimiento lento, levantó su espada, dejando clara su intención de continuar. Pero antes de que pudiera avanzar, la voz de Geto resonó en la distancia. «Korai, suficiente. Nosotros nos encargaremos de aquí». Geto y Gojo habían regresado justo a tiempo.
Rico estaba a salvo con ellos, y ambos hechiceros parecían listos para intervenir. Toji, viendo que estaba en desventaja, soltó una carcajada irónica. Parece que la diversión se terminó, por ahora. Toji miró a Korai una última vez, con una promesa silenciosa de que este no sería su último encuentro, y desapareció en un salto veloz, dejándolos a solas en el lugar destrozado por la batalla. Korai exhaló profundamente, sintiendo cómo la tensión abandonaba su cuerpo mientras el sistema entraba en modo de recuperación. Geto y Gojo se acercaron, ambos con expresiones de preocupación y asombro. No sabía que tenías tanto poder, Korai, comentó Gojo, inspeccionándolo con interés. Has aguantado bastante bien contra Toji. Korai asintió, sin revelar demasiado. Sabía que su sistema y sus habilidades aún eran un misterio para todos, y prefería que siguieran así. Era su carta secreta, y con el tiempo, podría ser la ventaja que necesitara. Apenas logré contenerlo, respondió Korai, bajando la mirada. Pero fue gracias a que ustedes aparecieron a tiempo. Geto sonrió de manera tranquilizadora y colocó una mano en su hombro. Eres más fuerte de lo que crees, Korai. Pero recuerda, no tienes que enfrentarte a todo solo. Estamos aquí para apoyarte. Las palabras de Geto le dieron un breve alivio. En un mundo lleno de maldiciones y misterios, donde el peligro acechaba en cada esquina, contar con aliados era un lujo invaluable. Vayamos de vuelta al colegio, dijo Gojo, con su usual sonrisa despreocupada. Creo que todos necesitamos un descanso después de esto. Korai asintió, y juntos comenzaron el regreso. Pero en el fondo de su mente, sabía que el enfrentamiento con Toji era solo el inicio. Más peligros y misterios vendrían, y el sistema era una herramienta poderosa que aún debía explorar en su totalidad. Mientras caminaban de vuelta, Korai hizo una promesa silenciosa a sí mismo: la próxima vez que enfrentara a alguien como Toji, estaría completamente listo. Chapter 35, Arco del recipiente de plasma estelar parte 11. Mientras Korai observaba la escena en silencio, escuchó la voz tranquila pero implacable del sistema en su mente. Advertencia situación de conflicto detectada. Opciones de apoyo disponibles, análisis de debilidades en los objetivos o recomendación de estrategia de evasión. Korai tragó saliva. Sabía que enfrentarse a Gojo y Geto, los dos hechiceros más poderosos que había conocido, no era una opción que debía tomar a la ligera. Sin embargo, la misión era clara y el sistema estaba allí para recordárselo: asegurar la asimilación de Rico con Tengen. Mientras Rico y Geto se preparaban para retirarse, Korai tuvo una sensación de urgencia: sus aliados de un momento estaban a punto de convertirse en sus mayores obstáculos. Necesitaba hacer algo para cambiar la situación, o al menos, ganar tiempo. Sistema, ¿existe algún método para realizar una asimilación de emergencia sin resistencia?, preguntó mentalmente, esperando que hubiera alguna manera de cumplir la misión sin un enfrentamiento directo. El sistema respondió con frialdad. Método alternativo disponible, técnica de inducción temporal. Es posible inducir un estado en Rico que permita un traslado a Tengen sin resistencia, pero la ejecución es riesgosa y visible para terceros. Korai sabía que ese plan dependía de que Gojo y Geto no se dieran cuenta de lo que hacía, o de que al menos estuvieran distraídos el tiempo suficiente para completarlo. Rico, dijo Korai en voz baja, llamando su atención, ¿estás absolutamente segura de tu decisión? Esto podría cambiarlo todo para ti. No tienes que decidir ahora mismo. Geto notó el cambio en el tono de Korai y lo miró con cautela. ¿Por qué insistes tanto, Korai?, preguntó Geto, frunciendo el ceño. ¿No te alegra que Rico quiera vivir su vida? No tienes que presionarla para que cambie de opinión. Korai sonrió débilmente, intentando disimular sus intenciones. Es solo una curiosidad, murmuró, tratando de evitar sospechas. Quería asegurarme de que esté completamente segura. Nada más. Gojo, sin embargo, parecía menos convencido. Su mirada se clavó en Korai con una intensidad que lo hizo sentir como si estuviera siendo leído por completo. ¿Hay algo que no nos estás diciendo, Korai?, preguntó Gojo, su tono despreocupado, pero sus ojos mostraban una clara desconfianza.
Korai supo que no podría mantener sus intenciones ocultas mucho tiempo. Necesitaba un último recurso. Asterisco sistema, algún plan de respaldo, pensó, sabiendo que las probabilidades estaban en su contra. El sistema le dio una respuesta rápida. Asterisco última opción de contingencia, neutralización de objetivo en modo seguro. Rico será puesta en un estado de suspensión hasta que la misión sea completada. Activar. Korai dudó, sus pensamientos corriendo a 1000 por hora. ¿Podría realmente hacerle eso a Rico, después de todo lo que había pasado y de las amistades que ella había formado? Pero antes de que pudiera decidir, Gojo se acercó un paso más, sus ojos azules brillando con una intensidad casi amenazante. No sé lo que intentas, Korai, pero si piensas en ir contra nosotros o Rico, Gojo hizo una pausa, su sonrisa desapareciendo, prepárate para las consecuencias. Korai miró a Rico, quien todavía tenía una expresión de determinación y esperanza en su rostro, deseando seguir adelante y vivir su vida. En ese momento, Korai comprendió que esta era una batalla que tendría que enfrentar, no solo contra Gojo y Geto, sino también contra las expectativas del sistema y su propia misión. No se preocupen, respondió finalmente. Solo quería asegurarme de que Rico estuviera completamente segura. Nada más. Sin decir más, retrocedió, dejando que Gojo y Geto escoltaran a Rico lejos del lugar. El sistema en su mente permaneció en silencio, como si esperara su próximo movimiento. Mientras los veía alejarse, Korai entendió que debía replantearse su misión. Korai apretó los dientes, sintiendo el peso de la decisión que estaba a punto de tomar. Sin más opciones a la vista y con la misión quemando en su mente, finalmente aceptó la propuesta del sistema. Asterisco sistema, activa la neutralización de objetivo en modo seguro. Un leve zumbido recorrió su mente, y Korai sintió como la energía del sistema fluía a través de él. Mientras Rico aún hablaba con Geto y Gojo, el sistema emitió un leve destello, prácticamente imperceptible para los demás. Lo siento, Rico, murmuró Korai apenas en un susurro. La joven no tuvo tiempo de reaccionar. Un suave parpadeo en sus ojos indicó que la inducción había funcionado, y su expresión se suavizó, quedando en un estado de suspensión, como si estuviera sumida en un sueño. Geto, que estaba junto a ella, notó el cambio de inmediato. ¿Qué está pasando?, preguntó, alarmado, girándose hacia Korai. Gojo también se dio cuenta de que algo no estaba bien y sus ojos se entrecerraron, su postura cambiando a una de alerta total. Korai, ¿qué le hiciste a Rico?, preguntó Gojo, con una mezcla de desconfianza y amenaza en su voz. Korai mantuvo una expresión impasible, pero en su interior sentía la presión de la mirada fulminante de los dos hechiceros. No tenía otra salida más que avanzar con la misión. No tengo opción, Gojo, respondió, dando un paso hacia atrás mientras se preparaba para la inevitable confrontación. Esto es parte de mi misión, y Rico debe llegar al lado de Tengen. Es la única manera de cumplir mi objetivo. ¿Y crees que te dejaremos llevártela así nada más?, espetó Geto, avanzando hacia él. No sabes en lo que te estás metiendo, Korai. Korai sabía perfectamente que no podría vencer a los dos en una pelea directa, pero el sistema lo apoyaba, brindándole estrategias en tiempo real. Necesitaba ganar tiempo y espacio para poder completar la misión. Mientras sus pensamientos se aceleraban, el sistema le proporcionó una táctica evasiva, creando una pantalla de humo espiritual que cubrió la habitación. Asterisco sistema, maximiza mi velocidad y oculta mis rastros, ordenó mentalmente mientras sujetaba a Rico. Con la nube de humo cubriendo la visión de Gojo y Geto, Korai se movió con rapidez, aprovechando cada segundo. Llevó a Rico hacia la salida del edificio, confiando en que el sistema lo guiara por el camino más directo hacia Tengen. Sin embargo, Gojo no iba a quedarse atrás tan fácilmente. Desde dentro de la nube, Korai escuchó la voz de Gojo resonando con una claridad que lo hizo estremecer. ¿De verdad piensas que puedes escapar, Korai? La voz de Gojo contenía una mezcla de burla y desafío. Nadie huye de mí tan fácilmente. En ese instante, la nube de humo comenzó a disolverse, y Korai sintió el inconfundible poder de Gojo extendiéndose como una presión abrumadora en el ambiente.
Tenía que actuar rápido si quería tener alguna oportunidad. Apoyado por el sistema, Coray aceleró su paso, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre él mientras seguía adelante. Coray avanzó rápidamente por los pasillos, sosteniendo a Rico con firmeza mientras su mirada escaneaba cada rincón en busca de rutas de escape. La presión espiritual de Gojo detrás de él aumentaba y sabía que solo tenía unos pocos segundos antes de que lo alcanzara. La tensión en su mente era palpable, pero el sistema le proporcionaba datos constantes, buscando alternativas para burlar a los poderosos hechiceros. Asterisco sistema, despliega mapa de evasión y activa sigilo máximo, ordenó mentalmente mientras doblaba una esquina. El sistema proyectó un mapa en su mente, destacando una salida oculta que lo llevaría por un túnel directo hacia la barrera que protegía el Colegio Técnico de Magia Metropolitana de Tokio. Coray sabía que solo tenía esa oportunidad para cruzar y cumplir con su misión. Sin embargo, justo cuando se acercaba al túnel, un destello de luz lo hizo detenerse. Delante de él apareció Gojo, quien lo miraba con una mezcla de decepción y resolución. Coray, ¿de verdad pensabas que podrías llevarte a Rico? Gojo levantó una mano, bloqueando su camino. Ya deja de correr, esto no tiene que terminar mal. Coray mantuvo una expresión neutral, pero en su mente sabía que no podía retroceder. Con una última mirada a Rico, que seguía en ese estado de trance inducido, se dirigió a Gojo con un tono calmado pero firme. Lo siento, Gojo, pero esto es algo que debo hacer, respondió, encendiendo una barrera espiritual de defensa, una habilidad que el sistema le había otorgado como último recurso. Geto apareció detrás de él, cerrando cualquier vía de escape. Con Rico en sus brazos y atrapado entre dos de los hechiceros más fuertes del colegio, Coray sabía que el enfrentamiento era inevitable. Geto miró a su amigo con una expresión seria y dijo: Coray, no tienes que hacer esto. Podemos resolverlo de otra manera. Nadie te obligó a seguir esta misión, aún puedes detenerte. Coray bajó la mirada un instante, sintiendo el peso de sus decisiones, pero el sistema se lo recordó con un mensaje claro: asterisco cumplir misión es prioridad. Asterisco tomando una profunda respiración, se preparó para el combate. Entonces no queda otra opción, dijo finalmente, colocándose en posición de batalla. Gojo y Geto se miraron, comprendiendo que debían actuar en conjunto. Ambos se lanzaron hacia Coray con ataques precisos y coordinados, cada uno con la intención de detenerlo sin causar daño a Rico. Coray activó cada técnica evasiva y defensiva que el sistema le proporcionaba, tratando de esquivar los ataques. Pero la presión combinada de Gojo y Geto era abrumadora. Gojo, con su dominio de la técnica de infinito, creó una barrera que evitaba cualquier acercamiento, y Geto, utilizando sus maldiciones, le lanzaba ataques desde todos los ángulos. Coray se defendía, pero sabía que no podría resistir por mucho tiempo. En un momento crítico, el sistema le sugirió una estrategia de último recurso: sacrificar su defensa para abrir un portal y enviar a Rico directamente al santuario de Tengen. Sin pensarlo demasiado, Coray concentró toda su energía en la activación del portal. Asterisco sistema, envía a Rico al santuario de Tengen, ahora. Una distorsión espacial comenzó a formarse alrededor de Rico, quien poco a poco fue desvaneciéndose del lugar. Geto y Gojo se percataron de lo que estaba sucediendo y se lanzaron hacia ella, tratando de detener la transferencia, pero era demasiado tarde. Rico desapareció en el destello de luz. Coray se quedó de pie, agotado pero satisfecho de que al menos había cumplido la misión. Sabía que ahora quedaba a merced de Gojo y Geto, quienes lo miraban con una mezcla de furia y desconcierto. Espero que entiendan que no fue algo personal, dijo Coray en voz baja. Gojo se acercó, su mirada intensa y cargada de emociones. Coray, has cruzado una línea peligrosa. Ahora tendrás que enfrentarte a las consecuencias. Coray, agotado pero con la sensación de haber cumplido su deber, simplemente asintió, preparándose para lo que estaba por venir. El sistema respondió rápidamente a la desesperada solicitud de Coray, desplegando una serie de sugerencias en su visión. Asterisco activación de protocolo de escape de emergencia en curso. Cálculo de ruta de evasión. Asterisco.
Korai vio cómo el sistema proyectaba un mapa con una serie de pasadizos y puntos ciegos que, con mucha suerte, podrían darle el tiempo suficiente para escapar de las garras de Gojo y Geto. Asterisco advertencia, probabilidad de éxito, 27%, añadió el sistema. Korai tragó saliva, sintiendo la tensión en cada fibra de su ser, pero sabía que no tenía otra opción. Aun cuando había logrado cumplir su misión, Gojo y Geto no se lo dejarían pasar fácilmente. Tenía que encontrar una salida antes de que ambos lo atraparan. Lo siento, chicos, murmuró, mientras se deslizaba hacia el pasillo más cercano. Pero sobreviviré aunque tenga que huir de ustedes. Gojo, que seguía a unos metros de distancia, frunció el ceño, detectando el movimiento evasivo de Korai. Con un tono serio, le gritó. ¿Crees que puedes huir tan fácilmente? Después de lo que hiciste, tienes que enfrentar las consecuencias. Sin perder tiempo, Gojo extendió la mano y activó una barrera de energía que cubría el pasillo, bloqueando el único camino que el sistema le había marcado a Korai como ruta de escape. Korai se detuvo en seco, el pánico empezando a apoderarse de él. Sabía que Gojo tenía la habilidad para detener cualquier movimiento, y por primera vez sintió el verdadero peso de enfrentarse al hechicero más poderoso. Asterisco sistema, necesito una ruta alternativa, ahora mismo, pensó, desesperado. El sistema respondió. Asterisco activando modo de ocultación. Sugiero reducción de firma energética y camuflaje temporal para disminuir visibilidad a los sentidos de detección. Asterisco. Sin perder un segundo, Korai activó el camuflaje que el sistema había desplegado, su figura volviéndose casi invisible. Contuvo el aliento mientras trataba de deslizarse a lo largo de la pared, confiando en que esta vez el camuflaje lo ayudaría a evitar la mirada de Gojo. Geto, observando la situación, levantó una ceja y comentó con calma. No creo que sea tan fácil, Korai. Con un movimiento rápido, liberó una de sus maldiciones en forma de niebla oscura que comenzó a extenderse por todo el pasillo, capaz de detectar cualquier movimiento oculto. Korai sintió como el aire se tensaba mientras la niebla avanzaba, acercándose peligrosamente a su posición. Sabía que en cualquier momento podría quedar expuesto. Un leve temblor en su mano reveló su nerviosismo, y el sistema, notando su estado, desplegó un último mensaje de emergencia. Asterisco activación de protocolo de rescate, recomendación de teletransporte temporal hacia zona segura. Alto riesgo de detección. Asterisco. Korai, sin opciones, asintió y activó el protocolo. Al instante, sintió un tirón en su estómago y en un destello de luz fue transportado a un lugar desconocido, muy lejos del alcance de Gojo y Geto. Cuando el mundo dejó de girar, Korai cayó de rodillas en una habitación oscura y fría, respirando con dificultad. El sistema lo había salvado, pero sabía que su huida solo era temporal. Ahora, con la misión cumplida, tendría que enfrentarse a los poderosos hechiceros tarde o temprano, y necesitaba prepararse si quería sobrevivir. Gracias, sistema, susurró, mirando a su alrededor mientras comenzaba a planear su próximo movimiento.